Bien, hermanos, en este día Very well, brethren, on this day, les voy a invitar a estar de pies I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2 y leemos dos versículos, el 10 y el 11. We're going to open our Bibles in the book of Luke, chapter 2, verses 10 and 11. Todos los años para el mes de diciembre nosotros hablamos de Navidad. Every year, during the month of December, we speak about Christmas. Hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. We speak about the birth of our Lord Jesus Christ. Y hoy yo he escogido esta porción bíblica para hablar de ella. I've chosen this portion in Scripture to speak about this. Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11. Luke chapter 2, verse 10 and 11. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. The word of God reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: celebrando la Navidad correctamente. We have put as a theme to this message, celebrating Christmas correctly. Nosotros queremos celebrar la Navidad correctamente. We want to celebrate Christmas correctly. Es interesante ver cómo la gente celebra la Navidad hoy día. It's interesting to see how people celebrate Christmas nowadays. Tienen árboles de Navidad, They have Christmas trees. tienen luces que prenden y apagan, They have the lights that turn on and off. hacen intercambio de regalos, They exchange gifts. pero en la mayoría de los casos no saben lo que están celebrando. But in the majority of the case, they really don't know what they're celebrating. Lamentablemente Jesús no está en la Navidad de ellos. Sadly, Jesus is not in their Christmas. Cuando nosotros examinamos el concepto que la gente tiene de la Navidad, When we examine the concept that people have of Christmas, encontramos que está muy lejos del verdadero significado de la Navidad. we find that they are truly far from the true meaning of Christmas. Por ejemplo, para algunas personas, Navidad es una época de fiesta y nada más. For some, Christmas is just a time of festivities, and that's it. Sí, fiesta, party time. Party time, okay. Para otros es un tiempo para tomar vacaciones. For others, it's the time to go on their vacation. Para el hombre de negocios es una buena oportunidad para aumentar el volumen de sus ventas For the businessman, it's the time to increase their sales y hacer mucho dinero. and therefore make a lot of money. Para el derrochador For the squanderer, es una buena ocasión para fomentar toda clase de vicios y orgías. it's a good time to just go into all types of vices and orgies. Pero para nosotros, But for us, Navidad es el nacimiento de uno que vino del cielo a la tierra para darnos salvación y vida eterna. Christmas is the birth of one who came from heaven to earth to give us salvation and eternal life. Eso es Navidad para nosotros. That's what Christmas is for us. El nacimiento de uno que vino del cielo a la tierra
para darnos salvación y vida eterna. It is the birth of one who came from heaven to earth to give us salvation and eternal life. Hermanos, debemos recordar que la importancia de la Navidad We should remember, brethren, that the importance of Christmas, no está en los festejos, it's not in the parties, no está en la música, it's not in the music. no está en los intercambios de regalos, You don't find it in the exchanges of gifts ni tampoco en tomar buenas vacaciones. or in taking good vacations. La importancia de la Navidad The importance of Christmas está en acercarnos a Dios is to draw near to God con corazones agradecidos with hearts filled with y gratitude darle gracias por el regalo de salvación que es en Cristo Jesús, Señor and nuestro. thank Him for the gift of salvation which is found in Christ Jesus. Yo no sé cuántos de ustedes, I don't know how many of you, al comenzar el mes de diciembre, ya comenzaron a dar gracias a Dios when the month of December started, you started to give thanks to God por ese regalo de Dios para nosotros. for that gift from God for us. Está en Juan 3:16. You find it in John 3:16. Dice que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. It says that God gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Hermanos, es tiempo de celebrar. Brethren, it's time to celebrate. Estas son nuevas de gran gozo These are tidings of great joy que aproximadamente 2000 años atrás that approximately 2,000 years ago nació en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. was born in the city of David, which is Christ the Lord. Hubo un hombre There was a man en la Biblia in the Bible que tuvo la excelente oportunidad de celebrar el nacimiento de Jesús en su propia casa. He had the excellent privilege to celebrate the birth of Jesus in his very home, El mismo día de su nacimiento. that very day of his birth. Pero aquel hombre perdió la oportunidad de celebrarlo. But that man missed the opportunity of celebrating him. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque no lo conocía. Because he did not know him. Si lo hubiese conocido, Had he known him, le hubiera dado una espléndida bienvenida en su casa he would have given him a splendid welcome into his home. y le hubiera ofrecido su propia cama. He would have offered him his very own bed. Pero porque no lo conocía, But because he did not know him, Jesús pasó desapercibido. Jesus went by unnoticed. Y qué triste, amados hermanos, How sad, brethren. que la escritura dice en Lucas 2:7 Scripture says in Luke 2:7 que cuando Jesús nació, that when Jesus was born, escuche bien, lo acostaron en un pesebre listen well, they laid him in a manger porque no hubo lugar para ellos en el mesón. because there was no room for them in the inn. Lo acostaron en un cajón de madera donde se echa la comida para los animales. They put him in a wooden box where you place the food for the farm animals. No hubo lugar para ellos en el mesón. There was no room for them in the inn. El mesonero no le hizo espacio en el mesón. The innkeeper did not make room for him in the inn. El mesón era una casa grande donde se daba albergue a los viajeros y a su caballería. The inn was a large house where you could host the riding animals and those who rode them. Pero el mesonero no le hizo espacio porque no lo conocía. But the innkeeper did not make space for him, did not make room for him because he did not know him. Y así hay muchos hoy día And so you find many today. que no celebran a Jesús en su Navidad They don't celebrate Jesus in Christmas porque no lo conocen. because they do not know him. Una de las cosas extrañas que sucede hoy en Navidad One of the strange things that happens today during Christmas es que Santa Claus ocupa un lugar prominente en la Navidad de muchas personas. Santa Claus occupies a prominent place in the lives of many people. ¿Por qué? Nos preguntamos. Why, we ask? Porque ignoran los textos que leímos al principio. Because they ignore the verses that we read at the beginning. Ignoran las escrituras. They ignore scripture. No conocen al Señor. They don't know the Lord. ¿Qué dicen los textos que leímos al principio? What do those verses say at the beginning that we read? Ahí está en Lucas 2, 10 y 11. Dice que el ángel dijo a los pastores: os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. It says that the angel said to the shepherds, he says, I bring you good tidings of great joy, and that there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Así que Navidad es la celebración
del nacimiento de un Salvador. So Christmas is a celebration of the birth of a Savior. Y ese Salvador es Cristo el Señor. And that Savior is Christ the Lord. Ese texto nada dice de Santa Claus. That verse doesn't speak to us about Santa Claus. Hermanos, la leyenda de Santa Claus Brethren, the legend of Santa Claus, es una historia imaginaria it's an imaginary story donde se le atribuyen atributos divinos a ese personaje imaginario. where they attribute divine attributes to this imaginary character. Por ejemplo, For example, se dice que Santa Claus tiene la facultad de estar presente en todo lugar, en todo tiempo. it is said that Santa Claus has the ability to be in every place at every time. Pero yo estoy aquí para decirles But I'm here to tell you que el único que es omnipresente that the only one who is y omnipresent tiene la facultad de estar en todo lugar, en todo tiempo, es nuestro Dios. and he has the ability to be in every place at every time is our God. No hay otro como Él, There's no one else like ni en him, el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. neither in heaven or on earth or underneath the earth. También se dice que Santa Claus puede discernir cuando un niño se porta bien o se porta mal. It is also said that Santa Claus can discern when a child has behaved well or has behaved naughty. Y el único que tiene la facultad para discernir nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón es nuestro Dios. And the only one who can discern our thoughts and the things that are in our hearts is our God. La leyenda de Santa Claus presenta venados o renos que vuelan y transportan a Santa Claus de un lugar a otro. The legend of Santa Claus presents to us a deer or reindeer that can transport Santa Claus from one place to another. Y estos venados y estos renos alan un trineo lleno de juguetes para los niños. And these reindeer, they pull on a sleigh carrying toys for the children. También la leyenda de Santa Claus presenta a Santa Claus entrando a través de las chimeneas a las casas de la gente y dejando regalos para los niños. Also, the legend of Santa Claus presents Santa Claus going through the chimney of homes and leaving gifts in the homes. Pero usted y yo sabemos You and I know que todo eso es una fantasía. that all of that is just a fantasy. Pero lo triste del caso es But what's sad about it que is esta falacia ha tomado auge en este tiempo that this fallacy has caused such a boom during this time. y ha logrado empañar la mente de mucha gente And it's been able to blur the minds of many people para no ver y apreciar el verdadero significado de la Navidad. to be able to appreciate and really know the true meaning of Christmas. El verdadero significado de la Navidad The true meaning of Christmas, lo encontramos en el mensaje del ángel a los pastores. you find it in that message from the angels to the shepherds. Los textos que leímos al The principio. verses that we read at the beginning. Lucas 2, 10 y 11. Luke 2, 10 and 11. Donde los ángeles dijeron, donde el ángel dijo a los pastores, tengo buena noticia. Where the angel said to the shepherds, I bring you good tidings of great joy. Tengo nuevas de gran gozo. Tidings of great joy. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Es grande. He's Y great. fue grande el nacimiento de nuestro Señor And Jesucristo. it was great the birth of our Lord Jesus Christ. El nacimiento de Jesús es uno de los acontecimientos más grandes en la historia de la raza humana. The birth of Jesus is one of the greatest historic stories in the human race. Tanto así que las autoridades en historia universal se han quedado perplejos, So much so that even the scholars in the universities are perplexed. preguntándose, They're asking themselves, ¿quién es este de quien tanto se habla en Navidad? who is this person that they speak so much about during Christmas? ¿Quién es este que con su nacimiento ha marcado un nuevo rumbo en la historia de la raza humana? Who is this that with his birth he has set a new course in the human race? Los historiadores se preguntan perplejos, ¿cómo es esto? The historians, they ask themselves these things and they're Que perplexed. los años que preceden su nacimiento se conocen como años antes de Cristo. The years before his birth are known as the years before Christ. Y los años que suceden su nacimiento se conocen como años después de Cristo. And the years after his birth are known as the years after Christ. Y ellos maravillados, los historiadores, han tenido que exclamar.
And they are marveled, and these historians, they've had to exclaim. Y decir, ningún otro personaje histórico ha podido igualar en grandeza e importancia el impacto que el nacimiento de Jesús ha causado en la historia de la raza humana. No other person in history has been able to cause such an impact like this person has caused in the history and the impact of the human race. Ahora imagínense, amados hermanos, And so now imagine, brethren, fue tan impactante su nacimiento his birth was so que impacting cuando Jesús nació, that when Jesus was born, astros se alinearon para anunciar su nacimiento. the stars aligned in order to announce his birth. Y leemos en la escritura que apareció la estrella para guiar a los magos. And we read in scripture that the star appeared in order to guide the wise men. Tan importante fue su nacimiento His birth was so important que personas distinguidas vinieron del oriente para adorarle. that distinguished people came from the Orient in order to worship him. ¿Por qué nos preguntamos? Why, we ask? ¿Por qué fue tan importante su nacimiento? Why was his birth so important? Está en la Biblia. It's in the Bible. La Biblia lo dice. The Bible says En it. Mateo 1:23. Matthew 1:23. Su nacimiento fue importante porque Él es Emanuel, Dios con nosotros. His birth was so important because he is Emmanuel, which is God with us. Su nacimiento es importante. Primera Timoteo 3:16 dice, porque Él era Dios encarnado. His birth was so important, it says in 1 Timothy 3:16, because he is God, the manifested in flesh. Su nacimiento fue importante. His birth was important. Juan 1:1 nos dice, John 1:1 says, porque Él era el verbo que existía desde el principio. Y el verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. because he was the Word in the beginning, and the Word was with God, and the Word was God. Y el verso 3 dice, y aquel verbo creó todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Verse 3 says, and all things were made through him, and without him nothing was made that was made. He is the creator. Verso 4, en ese verbo estaba la vida, pues él es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Verse 4, in him is life, for he is the resurrection and the life, and whoever believes in him, although they are dead, they shall live. Verso 9. Verse 9, Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. verse 9 says that word, he was the true light, which gives light to every man. Juan 8:12, porque Él es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. John 8:12 says, for he is the light of the world, and whoever follows him shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Juan 1:14, John 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y los hombres vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. it says, and the word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hermano, por eso fue tan importante su nacimiento. Brother, that's why his birth was so important. Y aproximadamente 2000 años después estamos nosotros todavía celebrando su nacimiento. And approximately 2,000 years later, we are still celebrating his birth. ¿Qué más podríamos decir al respecto? What else can we say about this? Bueno, podríamos decir lo que dice el Filipenses 2:6. We could say what it says in Philippians 2:6. Aquel verbo, That word, siendo en forma de Dios, being in the form of God, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. he did not consider it robbery to be equal with God. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma humana. But he made himself of no reputation, and he took on the form of a human. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros. Verse 8 says, and being found in appearance as a man, he humbled himself, and he became obedient to the point of death, even the death of the cross. Note, hermano, qué interesante. Notice, brethren, how interesting. Aquel verbo siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, That word, who was being in the form of God and equal to God, se despojó a sí mismo. he made himself of no reputation. Se despojó de su gloria. He emptied himself of his glory. Tomó forma humana como la suya y la mía. He took on a human form like you and I. Y estando en la condición de hombre,
And being in the condition of man, voluntariamente se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. he voluntarily humbled himself and he became obedient to the point of death. ¿Para qué? For what? Para salvar al hombre, To save man. para salvarte a ti, para salvarme a mí. To save you and to save me. Hermano, eso es grande. Brethren, that's great. Eso merece ser celebrado. That deserves to be celebrated. Hermano, si grande fue su nacimiento, más grande fue su muerte y resurrección. So if his birth was so great, that even greater was his death and his Es resurrection. más, yo me atrevo a decir I dare to say que su muerte y resurrección that his death and his resurrection fue más grande que su nacimiento. was even greater than his birth. ¿Por qué? Why? Pues si usted lee la Biblia, If you read the Bible, usted encuentra you're going to find que la Biblia no dice que por su nacimiento el Señor nos reconcilió con el Padre. the Bible doesn't say that through his birth the Lord reconciled us with the Father. Pero sí encontramos en la Biblia, en Romanos 5:10, que siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. You find in Romans 5:10 it said that for when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son. Así que hermanos, nosotros hoy, en esta época de Navidad, celebramos su nacimiento. So, brethren, today during this season, we celebrate Christmas. We celebrate his birth. Pero más que eso, celebramos su muerte y resurrección. But more so than that, we celebrate his death and his No resurrection. tenemos que esperar a abril, You don't have to wait till April no tenemos que esperar a Viernes Santo, or Holy Friday no tenemos que esperar el día de resurrección or the day of para resurrection celebrar su muerte y resurrección. to celebrate his death and La resurrection. celebramos en su nacimiento también, We celebrate it during his birth as well. porque nos ha nacido hoy Because today has en been la born ciudad de David in the city of David un Salvador, a Savior, que es Cristo el Señor, which is Christ the Lord, que se despojó a sí mismo de su who gloria, emptied himself of his que tomó glory. forma humana, He took on a human que se form. humilló y se hizo obediente hasta la muerte para salvarnos a nosotros. He humbled himself and became obedient up unto death. No hay Salvador como nuestro Señor There is no Jesucristo. Savior like our Savior. My God. Por su muerte y resurrección nos salvó. Because of his death and his resurrection, he saved us. Su nacimiento no nos limpia de todo pecado. His birth doesn't cleanse us from all sin. Pero primera de Juan 1:7 dice But 1 John 1:7 que says su sangre vertida en la cruz nos limpia de todo pecado. that his blood shed on the cross cleanses us from all sin. Y primera de Corintios 15:17 dice 1 Corinthians 15:17 que says si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana y aún estaríamos en nuestros pecados. It says, and if Christ is not risen, then your faith is futile and you are still in your sins. Pero por cuanto Cristo resucitó, But because Christ resurrected, nuestra fe en su encarnación, our faith in his incarnation, nuestra fe en su nacimiento, our faith in his birth, nuestra fe en su pasión, en su muerte y resurrección, our faith in his passion and death and resurrection, son el fundamento de nuestra salvación. they are the foundation of our salvation. Así que hermanos, celebremos. So, brethren, let us celebrate. Celebremos su nacimiento, Let's celebrate his birth, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. the birth of our Lord Jesus Christ. Gocémonos y alegrémonos, Let us rejoice and be porque glad hemos recibido nuevas de gran gozo. because we have received tidings of great joy. Pues 2000 años atrás 2,000 years ago, nació en la ciudad de David it was born in the city of un David, Salvador, a Savior, que es Cristo el Señor. which is Christ the Lord. Y durante todo el mes de diciembre And during the whole month of December, estaremos celebrando su nacimiento. we're going to be celebrating his birth. Dios le bendiga. God bless you. Felicidades. Praise God. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.